Nuevamente continuamos con los compartires dentro de Partería 2, ya habiendo abordado las tareas concretas sobre, entre comillas, la palabra vigilancia o supervisión o cuidados, atención del trabajo de parto en relación a la salud fetales y materna, además de las destrezas de las acciones concretas que tienen que ver con cotejar la normalidad de signos vitales maternos y fetales, y que a su vez nos van a brindar información que nos puede reafirmar en la certeza, entre comillas certeza también, pero en el relevamiento de signos tranquilizadores y otros signos poco o nada tranquilizadores que nos pueden inducir o dar pie a profundizar la búsqueda para discernir si se está tratando de un proceso saludable y normal. Dentro de esas tareas concretas, desde signos vitales, pérdidas por genitales externos de la mujer, el patrón de contracciones, el estado del tono del útero, si el estado de la bolsa está rota o íntegra, las características del líquido amniótico, las diferentes variables que se pueden observar, medir y analizar e interpretar de la frecuencia cardíaca fetal, básicamente, ¿no? Como a grosso modo, y complementándolo con información interna o externa, signos de progreso o no del trabajo de parto, como por ejemplo exámenes vaginales o eh, el hallazgo, la búsqueda de otras señales de avance que se pueden obtener desde el afuera sin hacer exámenes genitales internos, ¿no? Dentro de esas tareas también es muy importante como otra herramienta dentro de lo que es un paradigma holístico en la asistencia a personas, entendiendo que la salud y, y muchos componentes pasan por planos quizás invisibles a los ojos o imposibles o difíciles de medir con tecnología sencilla, pero no por eso inexistentes, ¿no? Entonces, una gran herramienta para la partera es lo que algunos llaman intuición, ¿no? Como otra herramienta más y otra vía más de tomar conocimiento. Entonces, en una simple oración, ¿no? uno tomaría esta afirmación de que la conexión es un valor fundamental, ¿no? Dentro de este paradigma holístico. Entendiendo el holismo como un modelo de asistencia que excede, que traspasa meramente lo orgánico biológico, ¿no? Como la materia tangible. La conexión también pasa por otros sentidos, ¿no? Por la observación, por la piel, el sentir frío, calor, sudoración, escalofríos, tensión, miedo, temor, ¿no? También el estar presente. Es muy común que en el cotidiano nuestras
nuestras mentes están saturadas y cargadas de obligaciones, exigencias, compromisos, tareas, cosas pendientes, planificaciones, y eso también nos distrae del presente, ¿no? Del estar en ese momento acompañando un trabajo de parto y poniendo, estando uno enteramente. Entonces, también esa conexión de dejarse impregnar por el cóctel de hormonas, ¿no? que son hormonas que también generan estados conductuales y estados de ánimo, desde la calma, la serenidad, la tranquilidad, el alerta, taquicardia, como un gatillo de un estado bien despejado, o al revés, un estado aletargado. Entonces, esas otras vías de información, hay quienes le llaman estar conectado, estar permeable, estar receptivo, también estar ahí presente, observando, y eso se transforma para algunos en el olfato, o no el olfato de un olor bien concreto, ¿no? Hay olor a quemado, o hay olor a gas, o hay olor a azares florecidos, o hay olor a comida siendo preparada, ¿no? Es un olfato que tiene que ver con estas micropartículas, ¿no? Micromoléculas que también son captadas y van por las vías sensoriales del olfato al cerebro, y también se traducen como en una intuición, ¿no? en un pálpito, en un presentimiento. Entonces, por definición, la intuición sería la facultad de saber o de sentir sin necesidad de usar procesos racionales. Está estudiado que son vías más veloces de información que llega al cerebro, ¿no? Entonces, hay circunstancias que en el trabajo de parto es difícil poder determinar o saber qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si fue el shock de adrenalina en la química interna de la mujer la que generó bajada de latidos, o si la química interna de la mujer le anunció que iba a haber una bajada de latidos y se disparó la adrenalina, ¿no? Como un mensajero antes de esa bajada. Entonces, la intuición, por llamarlo de alguna manera, hay quienes también le llaman neurociencias, es otro tipo de tener conocimiento de la situación, ya sea del fluir o del atascamiento, del bloqueo, de algo desviado de la normalidad o no. Para quienes están acostumbrados y también han podido aprovecharlo y potenciarlo, desarrollando estos otros dones, ¿no? o capacidades que tenemos todos. Hay quienes afirman que es tan legítimo como el conocimiento intelectual. En lo personal, he podido y sigo vivenciándolo, ¿no? En esta articulación y en este equilibrio dinámico entre la evidencia científica, la ciencia, la farmacología, las
tinturas madres, las fitoterapias, la homeopatía, la reflexología, la acupuntura, la osteopatía, hormonas sintéticas, interconsulta con endocrinólogo, traumatólogo y demás, en lo que sería quizás, no sé si la jerarquía tal vez, para mí la intuición es más poderosa que quizás una ecografía. No es para desmerecer, ni descalificar, ni desestimar, pero en lo que sería la efectividad o la rapidez, ¿no? El tema es, bueno, que es una capacidad que hay que ir puliendo y que hay que ir desarrollando y a su vez ser cuidadoso. El problema es que puede ser igual de legítima que los conocimientos intelectuales o obtenidos por vías con alguna tecnología de soporte, pero para otros paradigmas, como para el paradigma biologicista o el médico hegemónico, y dentro de este paradigma, por ejemplo, en los tribunales, en el caso de una demanda, ¿no? por daños, por lesiones, por mala praxis, por homicidio, también depende de cada país. Bueno, uno es como dentro de un paradigma de una sociedad que se burla o que considera brujería o como si fuera una charlatanería, ¿no? El tema de la intuición es difícil justificar. Pero bueno, independientemente de esa convivencia y esa coexistencia de sistemas y de paradigmas, en lo concreto, en mi desempeño como partera, es algo muy útil. La intuición implica el cuerpo, la psiquis y el espíritu, pero no la mente racional, ¿no? Por esto de que hablamos de que es información que viaja por unas vías que son mucho más veloces que lo que implica un procesamiento, ¿no? Un entendimiento de procesos cognitivos y lógicos. Para poder aprovecharnos, hacer uso y tenerlo así al alcance de la mano a la intuición, es necesario estar ¿no? abiertos, receptivos, para poder escuchar. A veces existen estas voces opuestas, ¿no? que se superponen o se tironean o que pelean, ¿no? Entre la lógica que quiere anular esa otra voz que siente a veces el impulso de hacer una cosa o la otra, o no hacer nada. Y la lógica está todo el tiempo como interfiriendo y como inclinándose a la desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, es importante en mi ejercicio así quizás un poco autodidacta de esto de confiar en la intuición o en la percepción, en cosas muy sencillas, ¿no? De observar algo en la mujer, estar quieta, atenta o manteniéndome ocupada haciendo labores, pero con un oído agudo y cerca de la mujer o del entorno. De pronto de sentir que la mujer necesitaba o quería estar sola, y tal vez en el planeta parto de su conducta condicionada por el cóctel hormonal, quizás no podía expresarlo. Entonces de preguntarle: ¿tenés ganas de quedarte un rato sola? Yo estoy acá.
me parece que está bueno o que estás necesitando algo de espacio. Yo sigo, ¿no? Como acá disponible para vos. Cualquier cosa si me necesitas o preferís que me quede. Y entonces la otra parte te reafirma en, sí, justo te iba a pedir que me dejaras sola un rato, o sí, está bien, ¿no? Andá o esto, ¿no? De sugerir cambio de posiciones. Les voy a compartir un video de un parto que asistí hace unos años atrás, eh, donde después de estar en un trabajo de parto que duró pocas horas, pero la fase, digamos, del expulsivo tardó como un tercio, casi la mitad de lo que fue el parto, y, y ella iba probando posiciones y el bebé iba milimétricamente descendiendo y asomando, y bueno, y en un momento, después de estar observando largas horas, y de también ser respetuosa de no equivocarme en dar una recomendación, una sugerencia, le sugerí un cambio de posición y después, bueno, pasó algo como muy asombroso e interesante. Después de cómo continuó el proceso del parto, dudé de haberme equivocado en esa intuición, y bueno, después como terminé el parto fue reconfirmar que había estado más que atinada y correcta, ¿no? Mi intuición, entre comillas. Entonces, bueno, a veces es, sobre todo en el comienzo, percibir, sentir, quizás tal vez para quienes hemos atravesado una universidad y un programa de estudios dentro de un paradigma biologicista y cientificista que se burla de todas estas otras vías de conocimientos. Al revés, venimos de un proceso de anular, descalificar, rebajar, este, desde una actitud peyorativa, y entonces, claro, hay que poner un freno y hacer como una marcha atrás, ¿no? Como pedalear hacia atrás y empezar a nuevamente adquirir eso que traemos de nacimiento y lo vamos perdiendo, especialmente en una carrera donde todo el tiempo lo están anulando. La partera y la intuición. Bueno, retomando, es una forma de saber autorizado. También el autorizado tiene que ver con en qué entorno nos movemos, ¿no? Si uno eh, participa, ¿no? de formaciones, talleres, capacitaciones, intercambios, interconsultas, dentro de lo que sería una hermandad de parteras internacional, un poco más tal vez, ¿no? Que comparten esta como obviedad, eh, es autorizado, pero cuando uno lo traspola y lo lleva, por ejemplo, a otros sistemas o adentro de un modelo asistencial tecnocrático, o sea, que se apoya en la tecnología y sus avances, y los aparatos y los cables y los displays y los amplificadores, entonces, bueno, no es tan autorizado, ¿no? Lo que permite, como les compartía, ¿no? de las bondades de la intuición es que empuja, impulsa y es un motor a decidir algo y tomar acción al respecto. En lo personal, como bien les decía, para mí no es una sin la otra, no es la intuición sin tal vez poder apoyarme en un estudio complementario, o una intuición complementado de verificar el líquido amniótico. Entonces, al poder sumarse
también hay que saber discernir cuándo sumar y cuándo no hace falta sumar, cuándo se puede esperar y cuándo no, cuándo un protocolo dice que se puede esperar que la placenta salga 30 minutos o horas, y a veces esa situación no hay que esperar ni 10 minutos, ¿no? Entonces es, es, eh, es para mí mucha inteligencia y aprovecharse de todo lo que está al alcance, ¿no? Complementar la tecnomedicina, el conocimiento científico, esto de los aparatos y otras disciplinas más duras tal vez, y sumarle a eso la intuición. Bueno, esto que habíamos hablado del riesgo legal, que para el modelo holístico la intuición tiene un profundo valor. Esto es lo que les decía, ¿no? Que en lo personal y después de muchos años yo encuentro la intuición una herramienta como en la supremacía, ¿no? Como de las más importantes. Esto que para algunos aparece como una voz interior, ¿no? Que también como si te dictara al oído si hay que pedir tal o cual estudio o reforzar o ver a una mujer más seguido o citarla, ¿no? Para escuchar latidos o indicarle un reposo absoluto, o al revés, ¿no? O sea, que no sean tan duras las recomendaciones, las indicaciones, y sean un poquito más flexibles o blandas, ¿no? Bueno, entonces, un poco como para integrar lo que fuimos desarrollando hasta ahora, cuáles son las intervenciones, ¿no? que realiza una partera en su asistencia de un trabajo de parto. Por un lado está la palabra en el ciclo, ¿no? O en el intercalarse con el silencio. La palabra justa, el silencio justo. La palabra tiene un inmenso poder desde esta concepción, ¿no? Desde la neuroendocrino-psicoinmunología, desde cómo una palabra impacta el significado, el bagaje de ideas que acompañan una palabra, ¿no? O de prejuicios o de em, eh, creencias populares, ¿no? Entonces también ser impecables con la palabra, con el tono, el momento, no hablar de más, no hablar de menos también. Entendiendo que sabemos que el cóctel hormonal, la fisiología del parto, se apoya grandemente en no estimular el neocórtex, estas estructuras más jóvenes, ¿no? En lo que es la historia de la especie humana, en su biología, en el crecimiento del encéfalo, bueno, las estructuras más nuevas, no activarlas para que no entren en puja, ¿no? con las áreas del cerebro más primitivas, que es donde se apoyan las estructuras que también conducen, comandan el trabajo de parto, ¿no? Desde lo más primitivo. Entonces, por un lado sabemos que hablar y hablar y hablar es un gran estímulo, porque además el lenguaje es un conocimiento abstracto y implica procesos neuronales que interfieren con el parto en sí, pero también sabemos que el miedo dispara hormonas del estrés, entonces traen tensión, rigidez pélvica, más dolor. Entonces esto, ¿no? A veces una palabra justa, aunque necesite un momento, una explicación,
tratando de que sea sencilla pero completa, hace que después la mujer relaje, se calme, se tranquilice y confíe, y entonces continúe el flujo de hormona del parto, ¿no? Algunas intervenciones pueden ser la homeopatía, fitoterápicos, hay algunos homeopáticos como bien puntuales, muchos homeopáticos que se usan en el parto pueden usarse también en formato de fitoterápicos, masajes, ya sea para soltar nudos musculares, tensiones, separar articulaciones, agrandar espacios, al igual que las presiones pélvicas, como medidas de aliviar el dolor no farmacológicas. Algunas maniobras muy específicas que son excepcionales en el hacer, pero a veces pueden también reencauzar un proceso trabado o que empieza a inclinarse a la desviación, como puede ser el masaje en el cuello del útero cuando está muy tenso, pero hay que saber hacerlo y hacerlo con mucho arte y cuidado, porque este mismo recurso mal usado puede desgarrar el cuello del útero y generar un importante sangrado, hasta hemorragia, ¿no? Saber correr, empujar, un labio anterior, un reborde de cuello, pero de nuevo, ¿no? Hay otras medidas correctivas como cambios de posiciones, genuflexión, que sería la posición de rodillas, pecho en el piso, o bueno, sobre la cama. También, ¿no? Con sus pros y sus contras terapéuticos, lo mismo el correr el cuello del útero, puede acortar tiempos, evitar que la mujer se canse, el bebé también, pero puede ser más doloroso, pero es una opción más, y hay mujeres que prefieren primero probar posturas y a veces se prueba eso, se intenta y no resulta, ¿no? Lo mismo con romper bolsa, sabemos que las membranas ovulares tienen muchas funciones de protección en muchos sentidos, pero también con justa causa, en algunas excepciones puede considerarse, como habíamos visto antes, tanto como para agregar un valor diagnóstico a una situación indefinida o que cada vez hay más variables que tienden a sospechar desviación de la salud y otro tipo de abordaje más complejo. También podría facilitar el parto en el caso de una mujer que está agotándose, ¿no? Pero de nuevo hay que analizarlo muy bien, siempre informando por completo a la persona gestante y apoyando la decisión informada que tome esa persona, ¿no? Sobre todo promover el movimiento, de nuevo. El movimiento es un gran aliado como del parir saludable eutóxico, pero también hay en esto de intervenir y no intervenir, hablar y no hablar, hay que ser cuidadosa en una o uno o une sugerir hagamos tal cosa o hagamos tal otra, ¿no? Primero observar, darle espacio a la mujer y observar cómo mueve sus piernas, las caderas, la repetición de movimientos, si es que intercala como una combinación de siempre más o menos las mismas posiciones, los mismos movimientos. También saber articularlo y unirlo a otros signos como el tamaño del útero, el foco de auscultación, el tamaño de la pelvis, la estatura de la mujer, las horas que viene trabajando, la duración o la longitud del preparto, del inicio de trabajo de parto. Entonces, en base a eso, uno puede analizar
y, y, y pensar, imaginarse cómo el bebé viene girando, ¿no? O sea, si el foco de ocultación está sobre, parecería, por ejemplo, una derecha posterior, una panza grande. Entonces, tal vez en un trabajo de parto ya con, no sé, una muestra de goteo de sangre o abundante cantidad de tapo mucoso, un momento donde la mujer empieza a fastidiarse y hasta enojarse, entonces uno tal vez puede decir, bueno, probá ponerte en cuatro patas, o hagamos un masaje en cuatro patas, poner una pelota enfrente, que abrace la pelota, menear las caderas, ¿no? Entonces, a veces uno se equivoca en el movimiento o en la secuencia, o lo hace apresuradamente, o cree que es una cuestión de estudiar de memoria cuántas posiciones o combinaciones de posiciones y para qué sirven. Y también eso podría ser tan equivocado como un goteo endovenoso de oxitocina de rutina, ¿se entiende? O sea, lo que hay que desarrollar es, por un lado, adquirir los conocimientos bien duros, concretos, teóricos, pero después hay que saber adaptarlos según cada caso. Como intervenciones también hay otra maniobra que la vamos a ver más adelante, de bebés que no pueden terminar de hacer los movimientos de rotación para acomodar los diámetros de las nalgas o de la cabeza, y mismo también de la flexión para hacer más pequeños sus diámetros al espacio pélvico. Y hay maniobras que se pueden hacer mediante un tacto vaginal, previamente habiendo hecho un buen diagnóstico, tocando las suturas y las fontanelas, o los otros reparos, como serían el ano, el sacro, las nalgas o la nariz, las cejas, los ojitos. Entonces, en base a eso, saber cómo viene el bebé girando y cómo uno puede hacer algunas presiones o apoyos con movimientos de muñeca, como si uno eh, mm, hiciera, por ejemplo, exprimiera, ¿no?, un limón o una naranja, ese movimiento circular con la muñeca hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la situación, también pueden destrabar un parto que de no hacerlo lleva al agotamiento, ¿no?, con la prolongación del tiempo. Y situaciones muy puntuales, como acelerar el expulsivo, por ejemplo, si hay una caída muy importante de latidos, o si de pronto aparece meconio sumado a una baja de latidos, o empieza a haber, por ejemplo, no sé, un periné demasiado eh, em, con- como estreñido, ¿no?, como ceñido, como apretado. De a poco vamos a ir también más adelante entrando en algún tipo de desviaciones y complicaciones ya más importantes. Eh, pero bueno, les voy como transmitiendo esto de las diferentes roles y responsabilidades o tareas y los saberes que la partera o quien asiste a nacimientos debe tener para poder también desplegar su arte en estas otras situaciones que no serían las de plena salud y plena fluidez y plena normalidad, ¿no? Y todo como bien fisiológico, donde lo que alcanza es hidratar a la mujer, hacerla sentir cómoda, em, este, eh, mantener alta la energía, que pueda regular el descanso, el trabajo concreto, ¿no?, corporal, físico, el verificar la salud del bebé, de la mamá, el cuidar que el entorno sea favorable y no desfavorable, eh, estimular que haga pis, que haya intimidad, respeto,
al tabú, al pudor, a las costumbres, a la historia de vida de esa persona. También hay otras cosas como más concretas como estas que les fui desarrollando. Bueno, y siempre, siempre, siempre registrar, documentar, llámenle historia clínica, llámenle reporte, como quieran, esto, ¿no? Los horarios, si orinó, si no orinó, si orinó mucho, si orinó poco, las respiraciones, el patrón de contracciones, si son aisladas, regulares, cada 3 minutos, intensas, si aumenta la intensidad, si disminuyen las contracciones, si durmió, si descansó del costado izquierdo, si se inclina hacia adelante, si come fruta, si se metió en la pileta de partos, si se dio una ducha, si lloró, si vomitó, tuvo una arcada, estas señales externas. Si leen la línea púrpura y no tienen como mucha eh, confianza en lo que están leyendo, pero bueno, ¿no? Anotan si camina, si se acuesta, si levanta la rodilla derecha, o la izquierda, si se inclina hacia atrás, si hacen masaje, si le hacen presión en la pelvis, en qué lugar. Bueno, registrar si rompió bolsa, líquido, si salió, si no salió líquido, si de pronto salió mucho líquido, poco o nada. Bueno, como resumen, entonces, tareas clínicas, cotejar salud en mamá y bebé, signos vitales, signos de bienestar fetal, básicamente frecuencia cardíaca fetal y sus diferentes variables, cotejar el progreso saludable con el patrón de contracciones, el progreso de la dilatación o con signos externos, el rol de ser guardiana de la fisiología, decidir cuándo se debe intervenir y cuándo no, y poder combinar tanto los saberes cognitivos como la intuición. Bueno, me despido y después seguimos con el rol de la partera como guardiana de los nacimientos.